Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en este podcast de Revista Esfera. En esta ocasión nos acompaña Juan Camilo Mesa Jaramillo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, yo feliz aquí con una vista espectacular. Para que los que no saben, estamos en el piso 10 de Torre Plaza Bosques. Espectacular. También el comercial. También está con nosotros Anabel Villalobos, directora de Revista Esfera. Gracias. Gracias, Juan Camilo. Bienvenido. Gracias, Sandra. Bienvenido a tu casa, Juan Camilo, como siempre. Sí, ya sé, ya me siento. Bueno, y una referencia así de que, para la gente que no lo conoce, algo de tu trayectoria. Arquitecto, maestría en diseño arquitectónico, posgrados en el ITAM, Cambridge y Harvard, título honoris causa de la Universidad La Salle, rector de la UCA, ahora presidente del Consejo de Colegio Nuevos Horizontes, Nuevos ¿verdad? Horizontes. Y rector de la Global University, investigador de la Autónoma, conferencista, editorialista, etc. Todo eso. etc. Todo eso, Pero rector. fíjate que el resumen es una persona que está enamorada de la educación y que quiere hacer las cosas diferentes en México. Es el resumen. Digamos que todas esas cosas que me tocó aprender en la vida en diferentes lugares del mundo me han llevado a enamorarme de la educación y a retarme a construir una educación mejor. Entonces, al final de cuentas, un educador no pedagogo. Soy un educador no pedagogo, soy un arquitecto, sí hice un doctorado en educación. La Universidad de La Salle me dio un título de eso. Y feliz, un educador que trabaja con niños vulnerables, con niños en escuelas privadas, con gente en los municipios, con una escuela en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, ahí tenemos una escuela adoptada y bueno, pues muchas cosas. ¿Desde siempre querías dedicarte a la educación o no? No, cero, yo nada, yo era arquitecto. Yo estudié en Colombia. ¿Ejercías? Sí, yo estudié. No, pero ya eres más hidrocálido. Totalmente, 70% mexicano, 30% colombiano, pero yo nací en Colombia, era arquitecto y me vine a hacer un posgrado en arquitectura aquí, a la Universidad Autónoma. La gente me dice que por qué la Universidad Autónoma, que por qué en otro estado, y le digo yo, porque Aguascalientes es la Suiza de México. La verdad es que este estado tiene mucho potencial. Aquí llegué, me enamoré de la educación. O sea, yo creo que estudié arquitectura para tener una disculpa para venir a México a hacer un posgrado y enamorarme de la educación. Y ya desde ese momento me retiré de la arquitectura y me dediqué a la educación, a estudiar un poco del tema, a viajar, a ver qué hacían bien los países, qué hacíamos nosotros bien y qué hacíamos mal en México. Entonces eso hago. ¿Y cómo lo ves? Cuéntanos cómo. A ver, estamos en un momento complicado en la educación mexicana porque mientras el mundo entendió que la innovación es el motor de la educación, México sigue siendo la educación un botín político. O sea, en México no hay un plan, o sea, no tenemos un plan, esa es la realidad. Tenemos una cantidad de cambios que dependen del presidente, ¿no? Que esté en turno. Entonces, oye, si yo quiero este modelo y yo ahora ¿no? No capacitamos a los docentes. La realidad es que hay una frustración de los docentes. Te lo digo porque yo he estado con docentes en el pueblito más humilde y en el colegio más fresa de una ciudad. Y en todos hay una frustración de que no hay un norte de qué es lo que quieren. La realidad es que el sistema educativo en México sigue centrado en memorizar datos y eso realmente en el siglo XXI no sirve. Y el mundo que entendió que la educación es el motor de una economía ha centrado su sistema en la innovación, ¿no? Yo te doy información para que tú construyas procesos y que te ayuden a entender cómo se innova, ¿no? Desarrollan 3 pensamientos, que es el pensamiento crítico, analítico y abstracto, y esos 3 pensamientos llevan a una reflexión hacia un proceso de innovación. En México eso no existe. Nosotros seguimos evaluando a un niño porque sepa la fecha de nacimiento de un prócer, la capital de un país, y la realidad es que eso en el siglo XXI sirve poco, ¿no? Entonces, esa es como la gran conclusión, ¿no? Y en base a eso, pues hemos estado haciendo cambios. Yo trabajo en un colegio, en Nuevos Horizontes Global School, ahí soy el presidente del consejo, y en Global University tenemos bachillerato y universidad, ahí estamos aplicando estos modelos, pero también tenemos una escuela adoptada, que es la secundaria 42 Virginia Woolf en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Es una secundaria muy vulnerable en un lugar muy complejo de Aguascalientes y ahí venimos trabajando con niños emprendedores hace 4 años con resultados increíbles. Entonces, pues eso básicamente. O sea, tenemos un sistema educativo complicado, politizado, ¿no? Totalmente politizado.
La gente cree que la educación en México es buena en el sector privado y la realidad es que tampoco. O sea, en las pruebas que nos han aplicado a nivel internacional, México no sale bien evaluado. ¿Y quién aplica esas pruebas? Lo público y lo privado. Realmente no está funcionando porque el problema es el enfoque. O sea, si tú crees que eres muy bueno memorizando y por eso sacas puntajes muy altos, pues realmente sí lo sacas, pero eso no te garantiza que vayas a ser exitoso, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema y lo más grave hoy en ese problema es que yo creo que somos inconscientemente incompetentes. No somos conscientes del problema que tenemos. Entonces, mientras no seamos conscientes, no lo vamos a cambiar. ¿Quién no es consciente de que necesitamos evolucionar Todos, en la educación? los papás incluso, que los papás dicen, yo pago este colegio privado porque es muy bueno. La realidad es que la única diferencia entre la escuela pública y privada de fondo es el inglés. O sea, los colegios privados dan muy buen inglés, los públicos no. Pero el enfoque es el mismo. Todos quieren llegar al mismo, nada más que en la escuela privada súper cara, los niños se súper esfuerzan por memorizar y salen con trabajo súper... Y los niños de las escuelas públicas memorizan poquito. Pero el foco es hacia memorizar, no hacia innovar. O sea, hoy te voy a poner un ejemplo. El sistema educativo de China. China en los 70s era terriblemente malo. O sea, el sistema educativo era pésimo, no sabían qué hacer, las escuelas salían súper mal evaluadas, las universidades chinas eran pésimas, los estudiantes los mandaban a estudiar a Harvard, a Oxford, a diferentes países. Cuando ellos cambiaron el chip y dijeron, el foco es la educación. ¿Cómo foco? En innovación. Son el país que más patentes hace en el mundo, 1.400.000 patentes. 2 universidades chinas están entre las 20 mejores del mundo, la Universidad de Pekín y la Universidad de Shanghái. En PISA, la última aplicación que fue hace 3 años, que fue este año y la anterior de hace 3 años, salieron en primer lugar en todo. ¿Por qué? Porque cambiaron el foco, porque se dieron cuenta de que memorizar no funciona. O sea, el que un niño se sepa todas las capitales de los países, eso no te resuelve nada. Te doy información, pensamiento crítico, analítico y abstracto, la decodificas y construyes nuevas cosas, ¿no? Esa es la educación del siglo XXI y en América Latina estamos a años luz de eso. Es más, alguien diría, México está acá y la educación está avanzando, ¿no? Del mundo, bueno. Entonces está avanzando, digamos, hacia la derecha. Pero lo grave no es que es así, lo grave es que es así. O sea, nosotros creemos que para allá es y entonces vamos alejándonos cada vez más. Eso me parece más grave. O sea, porque digamos, estamos estancados y se nos están alejando, pero estamos estancados. No, vamos en contra. Porque la realidad es que hoy no hay un plan. O sea, es más, México hoy no sabe de qué va a vivir en los próximos 30 años. No sabe. Juan Camilo, de estos planes y esta visión que se deben de tener, ¿cuál sería como el ideal adaptándolo a México en la actualidad? Por ejemplo, para evolucionar en el tema educativo, en estas visiones que tengamos competencias internacionales, los jóvenes, los niños. ¿Tú qué modelo plantearías en este conocimiento que tienes y bueno, que has sido una voz importante en el sector educativo y sobre todo en el sector universitario? ¿Qué modelo en este momento México debería de voltear a ver? Sabemos que bueno, China son jóvenes que se exigen muchísimo, los japoneses, todo esta área de Asia, pero sin embargo tienen otras complicaciones. ¿Cuál sería un modelo ideal que tú plantearías a Aguascalientes y México como un modelo a seguir? ¿Con qué temas de países, con qué visión? Mira. Que podamos hacer que digas, lo podemos implementar Sí. el próximo año y se adapta y podemos avanzar. Es imposible copiar. O sea, si tú me dices, ¿cuál es el mejor modelo educativo del mundo? Finlandia. Okay, Para ¿tienes mí. convenio con ellos? Sí. Para mí. O sea, he trabajado con profesores de Finlandia, voy cada determinado tiempo, son mis consejeros en la Universidad de Tampere. Es el mejor, pero tú no puedes comparar un país tan pequeño, Claro. nórdico, con otra cultura, con México. Todo. Pero lo que sí es el enfoque. O sea, ¿qué quieres tú? Hoy tú me dices, pregúntale a los papás o a los profesores qué opinan de los libros de texto mexicanos. Tienen cosas interesantes. ¿Por qué? Porque son hechos por competencias y usan metodologías activas. ¿Qué son las metodologías activas? Aprender haciendo, ¿no? Aprender en base a proyectos, a retos. Sí, están hechos así. ¿Capacitamos a los profesores para pasar del conductismo a las metodologías activas? No los hemos capacitado. Entonces el profesor llega, tenemos que hacer un proyecto y él pues lo que le da a entender la vida lo aplica.
¿no? Aquí es como, a mí se me hace la gallina o el huevo, porque al final de cuentas también siento, ahorita hablabas del amor por la educación, de que al final te enamoraste de la educación y hay muchos maestros que creo que sí están comprometidos con dar más a los jóvenes que se vuelven en estos ejemplos de inspiración, de superación, incluso por ahí yo recordé algunos maestros que que sirven de mucho puente, ¿no? Para conectarte o para buscar alguna beca. Y ¿cómo ves el tema de los maestros? Porque la verdad, en Aguascalientes y yo creo que en México es más por la base que te da un sindicato, que por amor a la educación es la realidad, y que entonces luego los estudiantes y luego los maestros, luego el programa, entonces todos somos parte del problema. Todos somos parte del problema, pero la realidad es que los maestros mexicanos, hay unos muy buenos, pero la gran mayoría no se quieren preparar, no se quieren capacitar, buscan que el sindicato los proteja para que tengamos más días de descanso, para no ir a estudiar. Los últimos que regresaron de la pandemia fueron los maestros sindicalizados. Entonces no estamos escogiendo bien a nuestros maestros en México. No, o sea, tendrían que tener otro tipo de competencias y Mira, formación. Finlandia, los profesores más capaces los ponen en educación inicial, o sea, en primero de primaria. Ellos no tienen kinder. Primero de primaria están los profesores con doctorado, con todo, y aquí no. Recién egresada, vete a kinder, a primaria. Porque eso no es importante. Es como fuera que apareciera un castigo, ¿verdad? O sea, sí, porque aparte, los primeros años de vida, tú estás sentando las bases de las matemáticas, de todo, de la lectura. Es una esponja, todo. Aquí no, aquí es al revés. El más experimentado, vete acá. No, en Finlandia, los profesores más capaces están en lo inicial. Entonces hay un total desconocimiento de la realidad de lo que vive México. Sí. A ver, México no sé cuándo fue eso, no sé si en los 80s o los 90s, tomó una decisión que a mí me parece negativa, pero lo voy a decir con mucho, o sea, sin tacto. Sí, en México tomamos la decisión de cobertura sobre calidad. O sea, dijimos, tenemos que tener una escuelita en el cerro, así no haya luz, agua, internet, pero hay que tener para que los niños vayan. A mí eso me parece un error. Yo apostaría a la calidad total, porque si tú tienes escuelas de alta calidad, esas escuelas te van a potenciar que puedan llegar. Ahora, el problema era qué hacer con los niños de la sierra. Sí, por supuesto. Pero ¿de qué ganas si van a la escuela y no hay profesores? No hay internet, no hay agua, no hay luz. La verdad es ¿me entiendes? Que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de en algún momento estar trabajando con el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Era muy difícil convencer primero a las familias que los niños de X zona marginada de por lo menos Aguascalientes y otras ciudades pudieran estudiar. Pero también en esta oportunidad que yo tuve, la realidad es que hay niños muy talentosos. Talentosos que sobresalen matemáticas con todas las pros en contra. Y es lo triste. Es lo triste, hablamos de la política que decías, bueno, ¿cómo le hacemos con estos niños que todavía están? O sea, no nos vayamos tan lejos. Esto fue hace algunos años, pero lo vemos aquí en las colonias, donde yo me acuerdo mucho que decía, no, es que mi hijo tiene que trabajar. Oiga, espérenme, su hijo tiene 8 años, o sea, tiene 10. Y entonces, ¿cómo hacerle para que a todos les toque el tema de una oportunidad? Yo no digo que todas, pero una oportunidad. Ahorita decías, bueno, que estás trabajando con algunas escuelas del Oriente, prácticamente apadrinas por ahí. Ahorita te cuento esa historia porque es la cosa más linda del mundo. Acciones de educación, pero al final, ¿cómo convergen? Por ejemplo, a mí me gustaría, si lo puedes compartir, ¿cómo convergen las universidades públicas y privadas en un proyecto real para el Estado donde pongan en la mesa cuál es la realidad y qué es lo que nos interesa? Porque al final de cuentas, todo viene siendo, o todo se traduce en la educación. Que decir, bueno, tienen los políticos que se merecen, tienen los maestros que nos merecemos, tenemos a la gente que toma decisiones, los que nos merecemos, porque todo se reduce a que no tenemos información, a que no estamos preparados. Pero yo quiero preguntarte si en la realidad sucede que estos programas de estudio para las escuelas, para el Instituto de Educación del Estado de Aguascalientes, hay mesas de trabajo donde ustedes viendo la realidad, incluso el tema de las matemáticas, que creo que es un tema importante, y el tema de la lectura, ¿cómo está convergiendo en el Estado? Mira, primero te voy a decir algo que es muy dramático, pero yo creo que simulamos educar. O sea, jugamos a educar. Y la educación es fundamental para una sociedad. O sea, una mala educación te condena a la pobreza.
Eso es una realidad. Y nosotros seguimos simulando. Y tenemos profesores, tenemos escuelas, todo. Son malos, somos malos. Llevamos 15 años en el último lugar en las pruebas PISA de los países miembros de la OCDE. Último lugar, no ha pasado nada. Y lo peor es que cada vez la distancia es mayor. ¿Y qué pasa? Nada. La UNAM era la mejor universidad de América Latina, ya no lo es, ya es la Universidad de Sao Paulo. Pasó eso y como que, bueno, pues sigue siendo una de las 5. Ya no es la mejor. ¿Por qué? Porque ahora son las brasileñas. ¿Qué está haciendo Brasil bien? Llevan 35 años trabajando en algo que se llama Todos por la Educación, mejorando la educación. Acabo de estar en Italia en un curso de educación en Reggio Emilia. De los 200 participantes, 175 eran brasileños, el resto mexicanos. Y antes era al revés. Antes los mexicanos estábamos allá capacitándonos y los brasileños poquitos. Ahora ellos, pues hay algo que está pasando en México y no nos hemos dado cuenta. A ver, antes de saltar a la educación superior, te quiero contar la historia de la secundaria 42. Mi sueño siempre había sido tener un colegio para niños de escasos recursos donde pudieran comer y cenar o desayunar y comer, ¿no? Pero que ahí se alimentaran y se formaran con las habilidades que yo creo que se deben desarrollar. Obviamente hoy no tengo los recursos para hacer eso, entonces hablé con un gobernador en ese momento y le dije, asígname una escuela, la que tú creas más difícil. Y me dijo, esta escuela están haciendo, es una secundaria en Villas de Nuestra Señora, la directora es una fregona que saludo muy especialmente, Laura Oscos, la doctora Laura Oscos, una mujer que sabe mucho de educación, de metodologías activas. Y entonces me asignan esa escuela, la adoptamos, empezamos a poner cosas, cañones, diferentes cosas, pero lo más importante que pusimos fue un modelo que yo tengo que se llama Global Breakers. ¿Qué hace Global Breakers? Enseña habilidades de emprendimiento. Y entonces empezamos a desarrollar ese modelo allá 4 años y empezaron los niños a vender galletas, y a ver que, bueno, una niña de segundo de secundaria, su papá trabajaba en la construcción, su mamá limpiaba casas, la niña levantó capital, puso una panadería y hoy le da trabajo a su mamá y a su papá. Sí. Sacó de trabajar y ella montó su negocio. Y empezaron con cosas que al principio son muy normales. Vendo galletas, pulseritas, playeras. Dulces. Hoy tú vas a la feria de emprendimiento de esos niños, te hablan de proyectos de energía solar, compran las celdas, o sea, dejan de comer no sé cuánto para comprar celdas de solares en Steren para hacer el MVP para presentarle a los jurados. O sea, niños, cómo hacer movilidad con energía solar, cómo hacer un baño que no implique uso de agua. Los niños ya están usando el pensamiento crítico, analítico y abstracto. Estoy hablando del Oriente, donde hay niños que sus papás distribuyen drogas, donde en un cuarto viven 10 personas. O sea, la realidad es que es el enfoque. O sea, ¿tú qué quieres? Entonces es una experiencia muy linda. Cuando quieran los invito. Es una secundaria donde vas y te salen las lágrimas. He llevado empresarios y todos quieren apoyar. Ahora estamos, de hecho, me tienen que ayudar a conseguir. Estamos haciendo la cancha de pasto sintético porque tienen una cosa de tierra muy fea. Vamos a hacer una cancha de pasto sintético y estamos consiguiendo los recursos para hacerla. Ahora, voy a brincar a la educación superior, que ahí es otra bronca. A ver, ¿de qué vive Aguascalientes? Aguascalientes primero era el centro de reparación de las locomotoras del ferrocarril. Se acaba eso. Dios mío, nos quedamos sin trabajo y brincamos a ser maquiladores de ropa. Nos fue muy bien. También. Dios mío, llegaron los chinos y ahora maquilamos carros, ¿no? ¿Cuál es la bronca? Ese modelo funcionó muy bien en el siglo XX y el sistema educativo superior formaba a la gente para ese modelo. Pero ese modelo se está desapareciendo. ¿Por qué? Porque hoy la automatización y la robotización está cambiando eso. O sea, si antes Nissan necesitaba 10 personas para esto, ahora necesita una. Entonces, seguimos 80 universidades casi que somos en Aguascalientes, formando gente. ¿Somos casi 80? Casi 80. Estamos formando gente, cada semana sale una nueva. Sí. Y entonces formamos gente para un modelo que funciona en el siglo XX que ya no necesita tanta gente. Para Nissan es mejor tener un robot que no se enferma, trabaja 24 horas, no se embaraza, no come, no duerme, no se sindicaliza. Y hace reparación cada 3 O sea, imagínate la maravilla para ellos. Sí. Y entonces el sistema educativo no ha dicho, hey, güey, ya no podemos seguir formando gente para ese modelo. Y entonces, yo creo, y esa es mi postura, y llevo trabajando 20 años en eso, es que hay que formar habilidades emprendedoras. ¿Para qué? Para que un emprendedor es una persona que ve lo que otros no ven. El emprendedor en ve México, las oportunidades donde nadie las ve. El emprendedor mexicano es muy mal preparado porque el sistema educativo no lo preparó. O sea, no sabemos de finanzas, pensamos que el CAT de una tarjeta de crédito es un gato. O sea, neta, no sabemos. Los chavos salen de la prepa, no saben qué es un punto de equilibrio, qué es un estado de resultados, qué es un Canvas, no saben nada de eso. Y entonces sales. Vamos aprendiendo sobre la máquina. Pero sales y dices, yo quiero trabajar en el ISSSTE.
Sí, yo claro. quiero trabajar una plaza en el Seguro Social, yo soy amigo de la gobernadora que me dé chamba. Así nos enseñaron. Bueno, hoy los emprendedores se forman, se hacen, y un emprendedor es una persona que, la definición más linda, es una persona que ve oportunidades y organiza los recursos necesarios para resolverlas. Y creo que es importante mencionarlo, Juan Camilo, el emprendedor está en todos lados, en el área Claro. médica. No, es que a veces yo sí creo que hay una confusión de la gente que empieza a generar un negocio y que logra el éxito. O sea, no son estas personas que les llega el dinero. Yo creo que hay un mal entendimiento de que la gente que le va bien en el tema económico es porque se sentó, porque le llovió o porque no sé. Es mucho esfuerzo. Yo creo que el tema es importante de que hay jóvenes talentosos que deciden estudiar más, que deciden invertir más, que deciden pues apostarle a un proyecto donde sabes que no va a ser fácil, y yo creo que en México menos, y Aguascalientes creo que sigue siendo también complicado para emprender. Pero menos complicado que en otros lados, Sí, porque claro, hoy porque las entiendo que autoridades Aguascalientes, les interesa. Monterrey y Guadalajara creo que han impulsado mucho La ciudad tema del y el Estado de emprendimiento. México y la Ciudad de México. Pero sí creo que es importante, ahorita que lo retomas, o sea, el tema de emprender también es una decisión, ¿no? De, a ver, me voy cómodamente a ganar un sueldo donde me puede ir bien y ahí sigo. Dime cuántos me voy trabajos como- van a desaparecer. Exacto. Y súmale, dijiste muchas cosas, te faltó inteligencia artificial. Ah, claro, que es la O sea, tendencia de todo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si a ti no te desarrollan habilidades, y la otra cosa es, bueno, está bien, no quiero ser emprendedor. Bueno, te formo con habilidades de intraemprendedor. ¿Qué es un intraemprendedor? Es un tipo que dentro de una empresa tiene la iniciativa de mejorar un proceso. Pero eso también hay que enseñarlo, porque si no, entonces, ¿qué hago? Dígame cómo me muevo. Yo creo que también, y yo creo que eso tú también lo puedes compartir con nosotros, el tema de los mexicanos a mí me impresiona que ves muchas mejoras, que a veces no tienes esta conciencia que estás mejorando un proceso. También yo lo vi en algún otro de mis trabajos que tuve. Aquí donde había una empresa, Texas Instruments por ahí, a mí me tocaba informar de todos los procesos de innovación que había dentro de la empresa. Pero de manera nata, los ingenieros le ponían un tornillito y mejoraba el tema del rendimiento de la máquina. Por ahí mejoraban algo y ahorraban millones de dólares Así a la es. empresa. Entonces creo que... Eso hace un intraemprendedor. Y creo que nos falta también el tema de ser conscientes que tenemos estas habilidades y cómo capitalizar y reorientar, pero desde la educación. Que al final soy ingeniero, pero puedo ver pero puedo innovar, pero puedo ser asesor, no solamente ir a establecer diseños y procesos, sino que se reduce, o más bien, perdón, se define en recurso y en ahorro de pérdidas para la empresa, o optimizar incluso procesos y personal. Entonces, volviendo a la educación superior, una universidad en el siglo XXI tiene que formar tres cosas. Buenos profesionales, sin duda. Nadie va a querer estudiar una carrera de psicología y decir, ay, ese psicólogo es malito, pero voy a ir. No tiene sentido. La calidad en el siglo XXI es una obligación. Entonces, hay que formar buenos profesionales. Segundo, buenos seres humanos. Eso es algo que para mí es... O sea, si a ti no te duele México, no lo vas a cambiar, no lo vas a mejorar. Pero la tercera es innovadores o disruptores de su profesión. ¿Cómo se hace la innovación? De manera multidisciplinaria. O sea, un abogado tiene que entender que necesita de un mercadólogo, de un programador, de un diseñador, de un psicólogo para construir soluciones. Esto en Global University lo hacemos con la Universidad de Tampere de Finlandia. Ellos tienen un modelo que se llama Hub, y el modelo lo que hace es que conecta las profesiones. Entonces imagínate, para mí es muy divertido eso, porque a 3 años que cumplimos hace una semana en Global, tenemos chavos que ya exportan, que ya levantan capital, hay unos que ya se van a ir a Shark Tank a levantar con ángeles inversionistas. El proyecto más, y fíjate, tú dices, ¿cómo? El proyecto más exitoso que hoy tenemos, que estamos impulsando, es de psicología. Es un modelo para prevenir las violencias en las escuelas. Y las niñas desarrollaron el modelo, súper padre, ya están levantando capital, ya lo probaron en una escuela privada, en una escuela pública, con más de 3,000 usuarios, y funciona perfectamente, y es cómo bajar la violencia, que es un problema de todas las escuelas. ¿No? De todo tu entorno. Todo. O sea, al final es un reflejo de tu entorno, ¿no? Entonces imagínate, ellas dijeron, hay una oportunidad, somos violentos, en un país como México, hay que atacar eso. Eso hace un emprendedor. Claro. Detecta oportunidades de negocio. Entonces, oye, ¿van a ser buenos psicólogos? Sin duda. Pero también emprendedores que resuelvan la vida. Porque, ojo,
somos 4 actores en la sociedad, los empleados. Recibimos un sueldo por actividades. Autoempleados, los que más sufren. Odontólogo, psicólogo que tienen su consultorio, son los que más sufren. ¿Por qué? Porque son la secretaria, el que atiende, el que limpia, el que hace las citas, el que las cancela, el que las vuelve a agendar. El autoempleado es el que más sufre. Es bueno, claro, tiene un poco más de libertad, sí, pero cuando él se va de vacaciones no hay ingresos. Claro. El tercero son los emprendedores. Es muy diferente que yo sea psicólogo y tengo una torre de psicólogos donde rento los espacios. No, tengo una red de psicólogos. Y el otro es los inversionistas. Yo invierto en ti, me quiero la rentabilidad, ¿no? Nosotros en Global formamos los 2 últimos, emprendedores o inversionistas. Ahora, este modelo lo lindo es que lo desarrollamos desde los niños. Y entonces ya hoy tenemos niños de primaria, de secundaria que hacen negocios. Ahorita acabamos de hacer la feria de niños emprendedores más grande de México. Van 5,000 personas a hacer negocios con niños. Va gente que no son sus papás. Va gente que dice, yo quiero esto. Estuvo el alcalde de la ciudad y se puso a jugar con ellos, a comprarles cosas, a dialogar los pitch, porque los estamos... ¿Qué desarrolla un emprendedor? O sea, el producto es lo de menos. Si vende o no vende no es lo importante. Es que estás desarrollando soft skills, power skills. O sea, imagínate que un niño llegue y le vende a un alcalde, que tenga la seguridad en sí mismo para decirle, señor, le vendo esta lámpara. ¿Cómo ve? Sí le queda muy bonita en su casa. Al final de cuentas es lo que necesitamos en el siglo XXI. Otras habilidades que en la escuela no las estamos desarrollando. ¿Por qué? Pues porque nos interesa. Te tienes que saber todas las capitales. ¿Cuándo nació Benito Juárez? 21 de marzo en Oaxaca. Tienes 10. Bueno, ahora no sé. En los libros de texto dice que Benito Juárez nació el 18 de marzo, no el 21. ¿Cuándo nació? Lo menos importante. O sea, a lo mejor nació el 15 y lo registraron el 21 porque su papá se fue de fiesta un mes a celebrar. O sea... Eso no es importante. Claro que hay que tener un contexto histórico para saber cómo era el México cuando nació Benito, cómo fue el México que dejó Benito, cuáles eran los valores más importantes del gobierno. ¿Era masón? ¿Qué son los masones? Cuando tú llevas al niño a esa reflexión, desarrollas pensamiento crítico, pensamiento analítico y pensamiento abstracto, que es la base de la innovación. Y la innovación es la base de una empresa. Entonces... todo está conectado, pero en México no lo hemos entendido y seguimos dando tumbos y ahí estamos y el CENTE y ahora están quemando las oficinas y solo el objetivo, quiero ganar más dinero y entonces se vuelve político y entonces yo le meto dinero porque quiero que le pares el país a la presidenta. Y en el medio están unos niños solos que no están aprendiendo ni madres. México fue el país que más se rezagó en la pandemia de América Latina. Sí. El que mejor hizo las cosas fue Uruguay. No sé cuántos jovencitos, o sea... 3 millones de niños en Aguascalientes. Creo que una cosa loca se desescolarizaron. No, muchos de ellos no volvieron. Casi el 50% recuerdo. No volvieron. Muchos están delinquiendo o regresarlos. O sea, el tema de un porcentaje importante se fue. Hizo un esfuerzo Aguascalientes por hacerlo. Créeme, porque yo estuve ahí metido. Sí. Jóvenes de las universidades fueron a tratar de nivelar. Pero muchos cuando yo ya también trabajaron... Sí. Imagínate un niño que ya está metido. Años, o sea... No, y aparte tenían que ayudarle a los papás por el trabajo que no tenían, o sea, los ponían a trabajar y decían, no, pues a lo mejor sí ya ganan. No, y creo que en ese momento... ¿Para qué se vuelves a estudiar? No, y yo creo que en ese momento nos dimos cuenta que la educación necesitaba evolucionar, ¿no? O sea, de cómo estamos aprendiendo y de cómo en Aguascalientes, en México, fue tristemente como muy fácil que los niños no tuvieran una computadora en su casa, que no hubiera internet, que no hubiera un espacio para estudiar. Yo es algo que critico mucho. ¿Cómo puede ser que México no fue capaz, no el presidente Andrés Manuel, como Juan Camilo Mesa, Sandra, Anabel, no fuimos capaces de que cada niño mexicano tuviera una maldita computadora en su casa? Eso es, la deuda educativa y cultural más grande de nosotros. Y lo peor, no fuimos capaces de que esos niños tuvieran internet. Cuando el hombre más rico de este país vende internet. Exacto. O sea, y no es culpa de Slim, es una culpa social. O sea, nos valió madres. Ay, no, yo quiero estar bien en mi casa, yo sí tengo internet, sigo trabajando. Y México se lo llevó la fregada, se retrasó más y como sociedad no fuimos capaces. Yo recuerdo mucho ahí gente cercana de los teléfonos celulares, bueno, que todavía no era smartphone, o sea, las mamás complicadísimas recibiendo tarea, ver cómo se las mandan. Y yo creo que ahí fue un tema donde tuvo que haber una reflexión en el tema educativo y valorar que al final las distancias, ahorita las distancias sociales, claro que es el acceso a las tecnologías, es el acceso al internet y que no le dimos posibilidades en algo tan fácil. Mira, que eran espacios con internet. El IEA lanzó
una campaña que era conseguir tabletas. Y sí yo me pegué mucho del maestro Pérez Chica, que en ese momento era el director del Instituto de Educación, y me dijo, acompáñame a entregar. Le reunimos, no sé, 50 equipos, no sé cuántos. Y fuimos a entregarlas, unas historias. Una mamá me sale y me dijo, mis 3 hijos tienen que estudiar en este celular. Sí, por supuesto, yo lo vi también. Pero dice, pero no tengo datos. Exacto. Entonces la vecina me presta 1 hora al día de datos para que mis 3 hijos estudien. O sea... Y yo creo que ese tipo de cosas, no yéndonos tan lejos. En el Oriente. Ahorita, ¿cuántos jóvenes de toda la sociedad realmente tienen estas posibilidades reales de poder estar aprendiendo a través de un teléfono celular? Que al final las tendencias educativas es eso. Yo creo que ahorita los jóvenes o los niños se dieron cuenta es que hay un acceso importante a la información, que puedes aprender un montón de cosas, incluso... me atrevo a decir que hay jóvenes que están aprendiendo sin ir a la escuela. Totalmente. Del TikTok, o sea, del TikTok. El otro día escuchaba una historia de un chef que en Oaxaca, donde el chef, sin tener posibilidades de viajar, estudia todo el tema de la cocina internacional a través del YouTube. Comida francesa, comida italiana. Son las ganas. Y entonces dices, y es uno de los chefs estrellas Michelin en Oaxaca, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que... Este tema también es muy grande y la verdad es que nos gusta mucho que estés aquí porque y nos va a faltar tiempo. Los podemos poner en la mesa y ojalá podamos hacer una mesa con gente que está haciendo cosas importantes en el tema educativo y aventarlas, porque creo que estos micrófonos son para Otra institución que está haciendo algo hermoso y que vale la pena resaltarlo es la Universidad Panamericana, con su comunidad Bonaterra en el Oriente. Están haciendo cosas espectaculares. De hecho, un saludo a su rector, porque de verdad están haciendo cosas muy lindas. El área de ingeniería también, saludos a Mercedes Ursúa, que también... Sí, entonces la verdad es que todos estamos trabajando y hay que hacerlo y hay que empujar. Es una batalla que es muy difícil porque hay un país que definitivamente a México, no a este gobierno, porque es muy fácil echarle la culpa a Morena, decir que no, hace muchos años a México no le interesa la educación. La educación era un botín político, querías ganar, alíate con la líder sindical, ahí está el Bester Gordillo que fue... Son botines políticos, o sea, no han dejado de ser. Y realmente en medio está México, porque, o sea, si formas mal a la gente, pues ese es el país que vas a tener. No hay ningún país rico con un mal sistema educativo, ninguno. Ningún país del mundo es rico con un mal sistema educativo. La realidad es que la educación es el soporte de una economía, entonces si no lo potencias, estás perdido, o sea, no hay nada que hacer. Entonces, pues es un reto, pero no hay, o sea, Aguascalientes tiene las condiciones para hacerlo. Hoy, de verdad, lo reto a todos los que nos escuchan, nos ven, vayan a la secundaria 42 Virginia Woolf. Vamos a ir a la secundaria 42. Se les van a salir las lágrimas de ver cómo en el oriente de Aguascalientes hay una escuela que podría ser modelo para México, de cómo educar en México con los problemas, con el sindicato, con profesores. Con las instalaciones. ¿Qué se necesita? Voluntad. Voluntad. Y ¿sabes qué? Empresarios, vamos a ayudar. O sea, tú dices, nos encanta dar juguetes en diciembre. El problema es que los juguetes un día los disfrutan y 11 meses más van a aguantar hambre. Vamos a mejorar la educación, vamos a comprometernos. Yo adopto la 42, yo la 29, yo la 14. Yo me encargo de que esa escuela tenga equipos de cómputo actualizados. Es que eso le corresponde al gobierno, nuestros impuestos. Bueno, deja de lado eso. Aguascalientes puede ser un centro para México, ejemplo, si de verdad nos duele México. Pero si me vale madres México, yo le digo a mis alumnos de la universidad y del colegio, si a ti no te duele ver un inmigrante centroamericano en los semáforos, estoy perdido. O sea, no es para que le des dinero, baja el vidrio. Amigo, ¿de qué país nos visita? Bienvenido a México. Suerte en su viaje. Mira, esta playera ya no me queda. O incluso la botella de agua, ¿no? Es sensibilidad. Pero si no te duele nada, el oriente... No vivo allá. ¿Eso qué? Pues no paso rápido para que no me van a... No, si nosotros no hacemos algo en el oriente, donde viven 350,000 personas y no hay escuelas, no hay hospitales, no hay servicios, o sea, si no hacemos algo, es una bomba de tiempo. O sea, es una olla express que le estamos metiendo calor y calor y calor y calor. Si nosotros no entendemos que ahí está la gran mayoría del Estado y que ahí van a estar los niños que van a ser parte de la administración de este Estado, vamos a tener problemas.
Ay, Sandrita, qué fuerte. pregúntale No, al no. rector. Bueno, No, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó ¿Tan el rápido? Sí. Pues, pero bueno. Sandra, igual. por favor. Vienes, por favor, otro día. No, por favor, porque hay mucho que mucho compartir. platicar. Sí, muchísimo. nos Te vamos faltó a- hablar, te vamos- nos te faltó vamos- hablar de modelos educativos en el mundo. Te vamos a invitar a otra mesa del tema de la innovación en el tema médico, que también sé que te gusta. Sí, ahora estoy muy metido en eso. Y vamos a hacer una mesa ahí de especialidad que nos gustaría que nos acompañes y que sigas con nosotros. Obviamente yo te agradezco que siempre nos has acompañado ahí con temas editoriales en el tema educativo y en el tema empresarial. Y bueno, que sepas que esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias por compartir estos temas que son tan importantes para el Estado. Podríamos hablar muchas horas más. Sí. Pero bueno, nos comprometemos también que estas voces que son tan importantes en el Estado, como es la tuya y como son de otros actores que de verdad son voces que se escuchan, pues que en conjunto podamos estar empujando cosas importantes para los niños, para las mujeres, para Y las muchas niñas. felicidades por esa suma de esfuerzo. Felicidades. De verdad. Un reconocimiento porque hay que Te poner vamos a dar nuestro granito de arena. reconocimiento, Esfera, con mucho cariño, mucho gusto. Y haremos unos premios, por ahí los estaremos. Porque qué yo chido. creo que sí es válido, ¿no? De gente que hace cosas reales desde la trinchera donde le toca. Y yo creo que ahorita decías algo muy valioso. Independientemente, hay gente que sí tiene las posibilidades, incluso a veces no el recurso, sino de la gestión o de incidir. Y gente que también tenga los recursos, pues que también le pueste a los proyectos. Fíjate, esta canchita que estamos haciendo, no, pues hay que vacunar a todos los... Al Instituto del Deporte, que por ahí los voy a ver al rato. A los empresarios, que los empresarios... Pero creo que el tema de encabezar a alguien tiene que emocionar además. Mover y emocionar y que vean. Yo me he puesto a llevar a los empresarios a la secundaria y le dije, ven para que lo veas. Cuando llega me dice, no, es que no te puedo decir que no. O sea, no, es que está maravilloso, los niños hablan diferente, se les ve los ojos que brillan. Los niños en la educación mexicana están perdiendo el brillo en los ojos. Van porque pues hay que ir, porque su papá y su mamá los manda, porque van, una maestra les dice, pero cuando el niño les brillan los ojos, cuando ellos sienten que de verdad pueden cambiar al mundo desde su realidad, eso hace la diferencia. Y yo creo que entender que la educación es un medio para cambiar tu entorno. O sea, y para cambiar al mundo. De verdad, todos los países que tú analices que han hecho un cambio en los últimos años como país, todos le han apostado a la educación, todos. No hay uno solo que me diga, no, es que le apostó a abrirse al mercado. Siempre la educación tiene que estar presente. ¿Por qué? Pues porque son tus cuadros, son tus soldados. Edúcalos mal, estás jodido. Edúcalos bien y van a cambiar el mundo. Van a tener la posibilidad de comerse el mundo, ver otras cosas que otros no ven. Conquisten el mundo, señores. Gracias. Nos vemos luego. Gracias. Diría Pinky Cerebro. Por favor. Chao. Exacto, gracias. Bye.